Hola, muy buenas tardes. Buenos días todavía. Pues ahora es domingo. Es domingo, no estamos otra vez. Es domingo. Bueno, es domingo 19 de abril. Y bueno, pues seguimos en nuestra cuarentena y vamos a seguir para largo. Pero lo importante es que Dios no nos deje de hablar. Y creo que así Él lo está haciendo, ¿no? Entonces vamos a continuar con la segunda parte del Salmo, el Salmo 84, que comenzamos la semana anterior. Y vamos a ver ahora de los versículos 5 al 8, 4 versículos, que es una parte medular del Salmo. Sin embargo, no quisiera comenzar sin antes hacer una oración para que Dios guíe este tiempo de meditación en este Salmo. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, te damos muchas gracias porque permites la tecnología, Señor, para bien, para que podamos compartir esta enseñanza, Dios, así como ayer la compartió Miguel, que podamos compartirla ahora nosotros y que pues pueda llegar a los miembros de la iglesia. Te queremos pedir que tú cumplas tu propósito a través de este tiempo de reclusión en nuestras vidas, que tú cumplas el propósito sobre todo de poder cuestionar nuestras vidas, poder aumentar o verte de más de cerca en nuestras vidas. Y Dios, pues yo te quiero suplicar por este estudio para que tú lo guíes de principio a fin, tú des las palabras correctas, hables al corazón de las personas conforme a lo que ellos van necesitando. Y de una manera muy especial te suplico por también, si es que en tu voluntad este estudio que lo escuchen más personas además de la iglesia, pues también te pido que tú lo bendigas. Todo esto te lo queremos pedir en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, terminamos en el versículo 4 y antes de la pausa o cela, en donde hablaba de bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y estábamos viendo primeramente esta primera de las dos bienaventuranzas que aparecen en este libro, en este salmo, mejor dicho. Y ahora vamos a continuar con la segunda. Y bien, ciertamente, como veíamos en la primera, el habitar en la casa de Dios es una gran bendición. Yo me puedo imaginar, y vamos a hablar de la peregrinación que los judíos, que los israelitas hacían al templo. Ustedes saben que era un mandamiento para cada uno de los israelitas el asistir al lugar donde se encontrara el tabernáculo de Dios, y en este caso el templo de Dios, desde cualquier lugar del territorio que vivieran. Ellos tenían que ir y presentarse delante del Señor 3 veces ellos tenían que presentarse 3 veces en esta fecha, ¿no? Y bien, pues, perdón, y bien, pues yo quería comentarles aquí lo siguiente. Había quienes estaban más lejos, otros que estaban más cerca. Había quienes podían vivir en Belén y estaban a unos cuantos pasos del templo, o había quienes vivían en Berseba o vivían en Dan y estaban mucho más lejos. Sin embargo, Dios no es injusto en cuanto a esta situación geográfica, sino que Dios le daba a cada uno de ellos lo que ellos necesitaban. Sí, bienaventurados, podíamos tomarlo desde este punto de vista, los que estaban más cerca de la casa de Dios, los que vivían en ese lugar, tal como la reina de Sabá le decía a Salomón: bienaventurados todos los que están cerca de ti, todos estos súbditos tuyos que escuchan tu sabiduría. Ajá. Y podríamos decir, sí, bienaventurados todos aquellos que estaban cerca. Sin embargo, a veces el creyente, a veces nosotros nos podemos encontrar lejos de la casa de Dios. Y no necesariamente con esto quiero decir que tú te encuentres en rebeldía o te encuentres en un mal camino. ¿A qué me refiero con la palabra lejos? No es vivir apartado de Dios, no es estar en pecado o no es andar en contra de sus caminos, sino más bien, muchas veces podemos estar viviendo con un anhelo para las cosas de Dios, pero podemos estar viviendo también en un ambiente hostil para con Dios. Quizás alrededor de nosotros
puede haber este ambiente hostil. En tu trabajo puede haber un ambiente hostil para Dios. Entonces tú puedas estar anhelando las reuniones con el pueblo de Dios. Sin embargo, entre semana vives en un ambiente hostil. Tus compañeros de trabajo, el lugar donde trabajas es un lugar en donde se respira ese ambiente. En tu casa puedes estar viviendo un ambiente hostil también, ¿no? Y como dice, y esto me recuerda mucho como dice el Salmo 120. Ajá, tú te acordarás ese salmo que es de los primeros salmos graduales. Estamos hablando de un salmo precisamente que probablemente fue utilizado para los peregrinos que iban 3 veces al año a Jerusalén. Pero en estos salmos graduales, eso sí, con toda seguridad lo cantaban estos peregrinos. Y en el Salmo 120 hay una parte que dice: ay de mí que moro en Mesec y habito en las tierras de Cedar. Ajá. Sí, hay quienes pueden estar en un lugar en donde seguir al Señor puede ser difícil. O también en la cuestión de la situación geográfica. Creo que la mayoría de los miembros de nuestra iglesia no tienen tanto este problema, pero hay personas que se convierten y que les encantaría estar en una iglesia, que les encantaría reunirse en una iglesia. Sin embargo, por su situación geográfica, no hay cercano a una iglesia, ¿no? Ajá. Bien, pues aunque esto no se aplica comúnmente a nosotros, que estamos viviendo en la Ciudad de México, sin embargo, en estos tiempos de reclusión, en estos tiempos de cuarentena, sí se aplica, porque nos gustaría reunirnos, ajá, nos gustaría estar en contacto unos con otros, pero no lo estamos, ¿no? Sin embargo, aquí hay una bienaventuranza para todos aquellos que no están cerca física o geográficamente de la casa de Dios, aquellos que no pueden reunirse constantemente con los hermanos en la fe. ¿Y sabes cuál es la respuesta? El Espíritu de Dios, una relación espiritual cercana con Dios. Ajá. Cuando tú tienes esta relación y cuidas esta relación con Dios, ajá, cuando tú la estás manteniendo bien, ajá, estás manteniendo tu fe, entonces no solamente esto te lleva a tener una buena comunión con el demás pueblo de Dios, sino también lo más importante es, como dice este salmo. Y vamos a leer este primer versículo, porque creo que, bueno, no leerlo, no tenemos el contexto, pero dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Si tú tienes una relación estrecha con Dios, si tú estás cuidando diariamente tu relación, leyendo, meditando en su palabra, orando a Él, entonces tú vas a poder obtener de Jesús la fuerza. Ajá. Y es precisamente esta comunión la que nos lleva a tener estas fuerzas con Él. Podemos ligar perfectamente este versículo 5 del Salmo 84 con este versículo muy famoso que todos conocemos de Filipenses 4:13, que decía Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acuérdense el contexto en donde Pablo estaba diciendo esta enseñanza, en donde él había aprendido a vivir de una o de otra manera. Él había aprendido a vivir austeramente o con prosperidad, y que lejos de que esto fuera algo que afectara su vida espiritual, al contrario, esto lo fortalecía, esto le enseñaba. Entonces él decía y llegaba a la conclusión: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y sabes qué? Es esa comunión la que te lleva a tener la fuerza de Dios en tu vida. Y esta fuerza es la que te lleva a cumplir con la voluntad que Él tiene para ti. Vamos a hablar ahorita en cuyo corazón están tus caminos. Pero primeramente, tú no puedes seguir los caminos de Dios si no es a través de la fuerza que te da Dios. Muchos han tratado de seguir los caminos de Dios sin tener realmente una comunión con Dios y han fracasado. Y yo creo que es de las cosas más frustrantes, el querer hacer las cosas bien y saber que no lo puedes hacer. ¿Cómo vas a enfrentar aquellas circunstancias para cumplir que te llevan a cumplir la voluntad de Dios? ¿Cómo vas a poder cumplir esa voluntad de Dios? ¿Cómo vas a poderte mantener fiel en un lugar hostil ante Dios? ¿Cómo vas a poder tomar decisiones? Primeramente, las decisiones
diarias, que luego son difíciles, que son las más difíciles de tomar, decisiones continuas, diarias, de seguir manteniendo tu vida a Dios, de seguirte guardando, de guardar tu corazón, de guardar tus ojos. Si no es con la fuerza de Dios, ¿cómo vas a poder tomar las decisiones y los retos difíciles que se te presentan en determinados momentos en tu vida? Cuando tú decides darle la espalda a un pecado que te está trayendo mucho, cuando tú decides rechazar una propuesta que no va que puede ser muy atractiva para tu trabajo, para tu estilo de vida, pero que no va de acuerdo a los principios de Dios. ¿Cómo vas a poder tener esa fuerza, ese convencimiento, si no es a través de tener las fuerzas de Dios en tu vida? Y sabemos que solamente puedes tener esa fuerza de Dios en tu vida a través de su Espíritu Santo. Verdaderamente podemos encontrarnos testimonios muy hermosos en la Biblia a través de los profetas, pero todos y cada uno de ellos podemos ver que su fuerza la tuvo directamente de Dios. Podemos ver, gracias a esto, que se dieron profetas como Moisés, se dio la vida de Caleb también, se dio la vida de, tenemos a los Gedeones, tenemos a David, a Pedro y a Juan y a muchos otros. Dice 1 Samuel 2:9, él guarda, que era la oración de Ana, de agradecimiento cuando nació Samuel, en donde decía, él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Ese es un punto y un secreto muy importante. Acuérdate, si algún día te sientes fuerte, Ana nos enseñó a decir que nadie será fuerte en sus propias fuerzas. Ana la estéril dio a luz al mayor juez de Israel. Y por si fuera poco, dio a luz a otros tantos hijos e hijas. Isaías 26:4 nos habla mucho de la fuerza del Señor y dice, confiad en el Señor perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. A veces temes por lo que te va a pasar. Acuérdate que en Dios está la fortaleza, no de ahorita, ni la fortaleza que fue hace siglos, sino la fortaleza que va a perdurar por siglos de siglos. En Isaías 40:29 nos dice, Él da esfuerzo al cansado. ¿Estás cansado? Gracias a Dios, Él te da esfuerzo. Y multiplica las fuerzas de aquel del que no tiene ningunas. ¿Te sientes sin fuerza para hacer lo que tienes que hacer? ¿Te sientes sin fuerza, sin sabiduría, sin capacidad para ejercer la tarea que tienes que hacer? Para enfrentar un problema con tu familia, para enfrentar un problema en el trabajo, para enfrentar a los hijos, para enfrentar ciertas situaciones. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Gedeón pudo hacer muchas cosas con tan solo 300 personas. Pudo combatir un ejército de 30,000. Y bien, la bienaventuranza, como decíamos, no termina aquí, sino también habla de que en cuyo corazón están tus caminos. ¿Sabes qué dice la versión NTV? Me gusta también mucho lo que dice aquí la versión NTV. En donde comenta los que se proponen caminar hasta Jerusalén. ¿Y sabes qué? Me puedo imaginar perfectamente esa peregrinación al templo. Había gente, como decía, que estaba cerca y podía, y su peregrinar era mediodía, unas cuantas horas, quizás un día, pero había otros que se tardaban quizás varias semanas en poder llegar al templo. ¿Sabes qué? En cuyo corazón está llegar hasta el lugar donde tú tienes que llegar. Taré, el padre de Abraham, se movió de Ur de los Caldeos e iba a la tierra prometida, pero él se paró en Harán. Sin embargo, cuando habla de Abraham, dice que él llegó al lugar en donde Dios tenía que llegar. Fue a Canaán y llegó a Canaán.
¿Y sabes qué? Solamente eso se puede hacer con la fuerza que Dios te da. Que Dios te da. Así que primero, la fuerza te la tiene que dar Dios para que en tu corazón estén sus caminos, para que tú puedas llegar finalmente a la meta. Y sabes, el hecho de en cuyo corazón están tus caminos no solo habla de no solamente la confianza de Dios, no solamente consiste en confiar en la fuerza y en la capacidad que Dios te da para hacer su obra, sino también esto lo podemos ver desde el punto de vista de adecuar tus pensamientos a los pensamientos de Dios. Adoptar su voluntad como la nuestra propia. Antes de venir a Cristo, muchos de nosotros, bueno, todos nosotros éramos contrarios a Él. Algunos de nosotros no conocíamos bien la Biblia, pero cualquier versículo que nos nombraran, no estábamos de acuerdo. Se nos hacía locura. Ajá. Como ahora tú puedes ver que al hombre natural, al hombre que Dios no ha convertido su corazón de piedra en corazón de carne, se le hace la ley de Dios, se le hace una locura. Sin embargo, cuando el Señor entra en tu corazón y te transforma por medio del arrepentimiento y de la fe, tu corazón queda abierto para que sus caminos sean aceptados por ti. Ahora, esto no es de una vez para siempre, aunque hay determinaciones importantes en nuestras vidas. Pero sin embargo, como todo en la vida, todo tiene que llevar su mantenimiento. Recibes un coche, tienes que mantenerlo, tienes que ponerle gasolina, tienes que hacerle sus servicios. Recibes una casa, tienes que cortarle el césped, tienes que cuidarla. Así de la misma manera, recibes una nueva vida en Cristo, tienes que mantenerla a través de los instrumentos de gracia que Él ha dejado. Bien, vamos al 6 y al 7. ¿Qué nos dice? Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. ¿Sabes que es muy hermoso ver que en este versículo 6 también habla de la lluvia llena los estanques, habla de la lluvia otoñal o la lluvia temprana, que era muy beneficiosa para la cosecha, ¿no? Bien, precisamente esto que estamos viendo son los resultados de esta confianza y comunión cercana a Dios. Bienaventurado el hombre que está en la casa de Dios, pero también bienaventurado aquellos que sus fuerzas son las fuerzas de Dios y en cuyo corazón están sus caminos. Eso es lo primero, esa es la piedra de angular para la vida cristiana. Pero ¿cuál es lo que vas a encontrar? Vas a encontrar que no importa la situación por la cual pases, no importa que te encuentres en un valle de lágrimas, a través de la fuerza de Dios, a través de la comunión con Él, de que sus palabras, de que su camino esté en tu vida, a través de esto vas a poder cambiar ese valle de lágrimas en fuente. En otras versiones dice en manantiales brotantes, ¿no? Ahora, déjame decirte una cosa. A veces podemos tener nosotros tiempos de quietud, tiempos en donde probablemente no tengamos que forzar nuestra fe. Sin embargo, esos tiempos constituyen un momento importante en donde tú tienes que llenar tus alforjas de Dios, en donde tienes que empaparte de su palabra, aprovechar el tiempo para poder crecer con Él y de esta manera enfrentar los tiempos difíciles. Acuérdate que estamos en un desierto. Acuérdate que vivimos en ese lugar hostil a la vida. Un desierto es un lugar hostil a la vida, a muchas formas de vida. Acuérdate que estamos en este peregrinar en donde no hemos llegado a nuestra tierra prometida. Ajá. Llegaremos el día que veamos al Señor, el día que Dios nos arrebate o el día que lleguemos a través de la muerte. Sin embargo, en este desierto a veces nos podemos encontrar algunos oasis, algunos manantiales. Es importante llenar nuestra alforja. Es importante
tomar decisiones pequeñas a favor de Dios cada día para cuando se lleguen los retos importantes, poder estar del lado de Dios y tomar la decisión correcta. Bien, este es el secreto para poder cambiar nuestro valle de lágrimas en un lugar en donde haya manantiales y para cambiar una inundación en una lluvia otoñal o temprana que nos bendiga. Sin embargo, algunos pueden pensar, oye, ¿por qué la respuesta de Dios viene con tanta lentitud? Bien, la respuesta de Dios viene con mucha lentitud, a veces porque estamos queriendo que Dios nos responda en nuestro tiempo. Muchas veces siempre Dios tiene un tiempo para la respuesta, Dios tiene un tiempo para la liberación de nosotros. Sin embargo, otra cosa que también influye es nuestra actitud. ¿Estamos realmente nosotros con la actitud correcta para recibir la bendición que Dios quiere? A veces si Dios nos diera la bendición en un determinado momento, realmente sería como una bala perdida. Sería como un cheque que perdiéramos y que no lo encontráramos después para cobrarlo. Dios a veces utiliza los tiempos de espera para trabajar nuestra paciencia, para trabajar nuestra fe. Como decía en Lucas 18, al 7 al 8, exhortaba a Jesús, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Así que no te desanimes. Dios quiere que sigas esperando en Él. Dios quiere probar tu confianza de que a pesar de que no sea en tu tiempo, tú esperes que la respuesta va a llegar en el tiempo de Dios y que ese tiempo es el mejor. Pero también Dios quiere que anheles esa respuesta. ¿Sabes? No hay nada mejor cuando das un regalo cuando la persona lo anhela. Y ¿sabes? A veces Dios nos hace no solamente recibir regalos, sino verdaderamente aprender a valorarlos. Bien, pues vamos a seguir. Todo esto, Dios a veces tiene que permitir la espera y la aflicción para que nosotros podamos estar capacitados en nuestra fe para poder enfrentar los siguientes valles. No solamente el valle en el que nos encontramos va a ser el único, sino de aquí hasta que estemos en la presencia de Dios, vamos a pasar por diferentes valles. Y entonces la idea es que un valle fortalezca tu fe para otro. Y esto viene muy aunado a los últimos versículos que dicen, irán de poder, en el versículo 7, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. ¿Sabes? La voluntad de Dios para nuestra vida de fe es ascender, nunca descender. Los peregrinos tenían que ascender a la ciudad de Jerusalén. En Dios quiere que nosotros estemos creciendo, no decreciendo. No se puede vivir una vida de fe estancada, porque una vida de fe estancada es una vida que va en descenso. Es hermoso ver un espectáculo de hombres y mujeres ya de tiempo en la fe y que puedan estar viendo ellos viviendo una vida ya crecida y con ese gozo en el Señor. Quería comentarles de este versículo y me llama mucho la atención porque esto me recuerda mucho a una descripción que hace un ministro anglicano acerca de la vida de Hudson Taylor. Les voy a leer solamente una parte pequeña. Esto viene en un libro que se llama El secreto espiritual de Hudson Taylor. El secreto espiritual de Hudson Taylor. Y habla aquí. Dice, las impresiones de un ministro anglicano que hospedó al señor Taylor en Melbourne son muy interesantes respecto a esto. Era él una lección objetiva de serenidad. Sacaba del banco del cielo cada centavo de sus ingresos diarios. Entre comillas, mi paso os doy.
Todo aquello que no agitara al Salvador ni perturbara su espíritu, tampoco le agitaría a él, a Hudson Taylor. La serenidad del Señor Jesús en relación a cualquier punto y en el momento más crítico era su ideal y su posesión práctica. No conocía nada de prisas ni de apuros, de nervios trémulos ni de agitación de espíritu. Conocía solo esa paz que sobrepasa a todo entendimiento y sabía que no podía existir sin ella. Por fin le dije al señor Taylor: oye, yo estoy en el estudio y usted en un gran cuarto de visitas. Usted se ocupa de millones y yo apenas de docenas. Sus cartas son de urgente importancia, las mías relativamente sin urgencia. Sin embargo, yo me agito y me afano, mientras que usted siempre se mantiene sereno. Dígame, por favor, ¿cuál es la razón de la diferencia? Esto le decía el señor ministro anglicano a Hudson Taylor, y Hudson Taylor le respondía: mi querido McCartney, me respondió, la paz de que usted habla es, en el caso mío, más que un privilegio deleitoso, es una necesidad. Jamás podría hacer todo el trabajo que tengo sin que aquella paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardara mi pensamiento y mi corazón. Esa fue mi experiencia principal con el señor Taylor. ¿Estás preocupado, ansioso y agitado? Mira arriba. Ve al hombre en la gloria. Deja que el rostro de Jesús resplandezca sobre ti, el maravilloso rostro del Señor Jesucristo. ¿Acaso está él angustiado o agobiado? No se ve en su frente ni cuidados ni sombra de ansiedad. Sin embargo, todos los asuntos son tanto de él como tuyos. ¿Te sientes angustiado? Ve al Señor Jesús con su serenidad. Y es precisamente, verán a Dios en Sión. Quizás ese peregrinar desde la parte más alejada de Jerusalén podrías parecerte a ti algo injusto con respecto a los que vivían más cerca de Jerusalén. Sin embargo, en ese peregrinar ellos podían meditar mucho, junto con otros hermanos que se le acercaban, acerca de lo que iban a hacer. Y muchos, miles, iban y se presentaban de Dios en el templo. ¿Cuántos lo hacían por ritual? ¿Cuántos lo hacían como algo que era necesario? ¿Cuántos cambiaron de sede cuando un rey les propuso: vengan mejores a los becerros que les pongo cerca? Sin embargo, pocos encontraban a Dios en Sión. ¿Te gustaría encontrar a Dios en nuestras reuniones? ¿Te gustaría encontrar a Dios cada mañana? Déjame decirte una cosa. Él quiere encontrarte a ti. Pero es importante que tú medites en tu vida, que tú te fortalezcas en el Señor, que todas tus decisiones, por más pequeñas, las confíes a Él, que tú medites en Él para poder crecer y poder ver a Dios como algo verdadero en tu vida. Finalmente dice: Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. ¿Sabes? Si tú vives lejos de la casa de Dios, por tus condiciones actuales, si tu trabajo es hostil, si tu familia es hostil, no importa. Verdaderamente tú puedes ver a Dios en tu vida. Y como dice y como termina en este versículo, esta es nuestra oración. Bien, continuamos la próxima semana y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, te pedimos que tú lo bendigas y gracias, Dios, por enseñarnos la importancia de la relación contigo. Vamos a seguir aprendiendo más acerca de este salmo, pero por lo pronto llévanos a meditar este domingo en todo esto que vimos el día de hoy. Todo esto te lo queremos pedir en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias.